Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Bendecidos. Vamos así mismo a comenzar con nuestra lectura para el día de hoy, titulada Rebelión en el campamento, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 10, hasta el capítulo 16, versículo 5. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por otro día más de vida, por otro día más de bendiciones, por otra oportunidad que nos da, Señor, de poder honrarte con nuestras vidas. Danos entendimiento, Padre, y permite, Señor, que podamos aprender de esta lectura y poder aplicar el aprendizaje para honrarte a ti diariamente. Pedimos así estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá, terminamos estudiando acá en el libro de Números, capítulo 14, y hasta el capítulo, hasta el versículo 10, y vamos a ver entonces lo que sucede ahora en el resto de la historia. Moisés clama a Dios en el versículo 17-20 del capítulo 14 y le pide que perdone a su pueblo. Su oración revela muchas características de Dios. Primero que nada, muestra que Dios es inmensamente paciente, hermano, después de pasar esto repetidamente. También demuestra que el amor de Dios es algo con el que siempre podemos contar. También el hecho de que Dios perdona una y otra vez, y también que Dios es misericordioso y escucha y contesta nuestras peticiones. También podemos ver que al igual que Moisés podemos confiar en el amor, la paciencia, el perdón y la misericordia de Dios, a pesar de nosotros mismos, hermanos, a pesar de lo que esperamos a veces en nuestras propias vidas. El pueblo tenía una simple visión más clara de Jesús, ¿verdad? Que cualquier otro pueblo antes de él. Ya tenían también tanto las leyes de él como la presencia física. Y su negativa a seguir a Dios después de haber presenciado sus hechos milagrosos, hermanos, es algo, ¿verdad?, que va a traer castigo aún más severo, porque ahora no es decir, no sé quién es este Dios, porque ya habían visto la mano de Dios moverse y manifestarse. Una oportunidad mayor, por ejemplo, acarrea cuando hay una responsabilidad mayor con el conocimiento que tenemos. Jesús dijo, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 48. Y así es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Entonces, hermano, Dios no estaba exagerando cuando dijo que los israelitas habían dejado de confiar en él y no lo obedecieron. Podemos ver aquí rapidito, hermano, 10 momentos en esta historia del pueblo de Dios cuando ellos hicieron esto. Cuando hubo falta de fe al cruzar el Mar Rojo en Éxodo 14, 11 y 12. Al quejarse por el agua amarga en Mara, en Éxodo 15, 24. Al quejarse en el desierto de Sin, en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Anote por ahí si quiere luego leer con más detalle. También al recolectar más de la cuota diaria de maná en Éxodo 16, 20. También al recolectar maná en el día de reposo en Éxodo 16, del 27 al 29. También al quejarse por la falta de agua en Refidim, en Éxodo 17, 2 y 3. También al cometer idolatría con el becerro de oro en Éxodo 32, del 7 al 10. También al quejarse en Tabera, en Números 11, del 1 al 2. También al seguirse quejando por la falta de comida deliciosa, en Números capítulo 11, versículo 4. Y al no confiar en Dios y entrar en la tierra prometida, en Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Así que podemos ver, hermanos, aquí quiero leerle aquí el libro, el Números capítulo 14, versículo 24. Mire lo que nos dice acá. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Una promesa para Caleb por haber confiado en Dios y haber confiado en la profecía, la promesa de Dios de que le iba a dar esa tierra. Caleb siguió al Señor con todo su corazón y fue recompensado también por su obediencia. Vemos entonces que el juicio de Dios llegó en la forma que el pueblo más temía. El pueblo tenía temor de morir en el desierto, así que Dios los castigó y los hizo vagar en el desierto hasta que murieran. Ahora hasta deseaban tener el problema de enfrentarse con los gigantes. Ya los gigantes no parecían tan grandes, ¿verdad? Porque quisieron hacer las cosas de su propia manera. Y las ciudades fortificadas tampoco se las hacían grandes. Y cuando nosotros no confiamos en Dios, hermanos, los problemas se convierten aún mayores.
Bien importante esto. No crea usted que porque un problema parezca pequeño, hermano, sin Dios las cosas se empeoran. Punto. Entonces podría pensar y decir uno, bueno, ¿acaso fue este castigo vagar en el desierto 40 años demasiado duro? Entender, hermano, que no tiene comparación con lo que es la muerte instantánea, con la que Dios lo había amenazado en el capítulo 14, versículo 12. Y en lugar de ello, Dios permitió que sea que el pueblo pudiera vivir. Dios le había traído a su pueblo a los límites con la tierra prometida. Y tal y como él dijo que lo haría, lo había hecho. Él estaba listo para darle la magnífica tierra, pero el pueblo no la quería. Ellos se enfocaron en los problemas o los retos en vez de enfocarse en el hecho de que Dios estaba con ellos y que Dios le iba a guiar y le iba a permitir alcanzar y obtener la victoria frente a este pueblo. Cuando los israelitas se percataron de su tonto error, estuvieron listos para arrepentirse. Y ellos ya automáticamente querían regresar a Dios, entonces cuando vienen a entender. Pero Dios no confundió la aceptación de su culpabilidad con un verdadero arrepentimiento, ya que él conocía sus corazones. Tenemos que estar seguros, hermano, que entender que no debemos hacer las cosas por hacerlas. Dios conoce lo que está aquí en nuestro ser. Cuando venimos delante de él, tenemos que venir con el corazón real, con el sentimiento real y con el sentimiento apropiado y verdadero de lo que sentimos, hermanos. No mentirle a Dios, porque a Dios no le podemos mentir. Él conoce nuestro corazón. Alguna información aquí general de Caleb, podemos ver que unos puntos fuertes de Caleb y logros es el hecho de que uno de los espías enviados por Moisés para investigar la tierra de Canaán fue Caleb. Fue uno de los dos únicos adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra prometida. También levantó la voz, dio la opinión de la minoría en favor de la conquista de la tierra, aunque no fue lo más favorable. Vamos a decir que quizás quería escuchar a la gente y quizás no lo más fácil de hacer, pero lo hizo. Expresó su fe en las promesas de Dios a pesar de los obstáculos aparentes. ¿Qué aprendemos de la vida de ellos? De él, perdón. Aprendemos que la opinión de la mayoría no es una medida precisa del bien y del mal. También aprendemos que es adecuada la valentía basada en la fidelidad a Dios. Y también aprendemos que para que el valor y la fe sean efectivos, deben de combinar palabras y acciones. Vemos también datos generales de acá de Caleb, por ejemplo, ¿dónde toma lugar? Pues en Egipto, en la península de Sinaí, a la tierra prometida, especialmente en Hebrón. No se olvide de ese nombre, Hebrón. Hay una cosa bien bonita con Caleb y Hebrón, ¿ok? Así que luego estaremos mirando y le va a hacer una enseñanza bien bonita de Hebrón. Y ocupación, pues él fue pastor, soldado y también fue uno de los espías. Y también podemos ver acá que Dios estaba dispuesto, hermanos, a perdonar a aquellos que hubieran cometido errores no intencionales. Pero cuando una persona pecaba deliberadamente, lo hacían sabiendo de lo que estaba haciendo, pues el pecado intencional surge de una actitud impropia hacia Dios. Por ejemplo, un niño, hermano, que conscientemente desobedece a sus padres está retando su autoridad y los obliga a responder. En este caso, se tiene que trabajar tanto con la actitud y con la acción, no solamente con la acción nada más. El apedreamiento de un hombre, hermano, que se menciona, por recoger leña en el día de reposo parece un castigo severo y lo fue. Este acto fue un pecado deliberado, desafiando la ley de Jehová que prohibía trabajar en el día de reposo. Quizás el hombre intentaba adelantarse a todos los demás y además estaba quebrando el día de reposo. Pero vamos aquí, hermanos, lo siguiente. La idolatría está enfocada en uno mismo, en los deseos que tiene una persona. Y esta idolatría se concentra en lo que una persona puede obtener al servir un ídolo. Se esperaba que los dioses proporcionaran buena suerte, prosperidad, larga vida y también éxito frente a una batalla. Así también como el poder y el prestigio también se esperaba. Pero la adoración a Dios era totalmente lo opuesto. Los creyentes deberán de ser desprendidos y no egocéntricos. En lugar de esperar que Dios nos sirva, tenemos que servirle nosotros a Él y no esperar algo en recompensa, sino que nosotros le servimos a Dios por lo que Él es, no por lo que vamos a obtener, no por las bendiciones que podamos recibir de Él.
Entonces vemos acá en Génesis, en Números 16, del 1 al 3, un grupo llamado Coré, ¿verdad? Acá se menciona un grupo de personas, Coré, Datán y Abiram. Y Coré y sus asociados habían visto las ventajas del sacerdocio de Egipto. Los sacerdocios de Egipto, egipcios entonces tenían grandes riquezas e influencia política. Algo que Coré deseaba para sí mismo. Pero Coré pudo haber asumido que Moisés, Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer del sacerdocio israelita la misma clase de máquina política. Él quería ser una parte de ella. Y él no comprendió que la ambición principal de Moisés era servir a Dios y no la de controlar a sí mismo a los demás. Así que paramos ahí por ahora y vamos a ver lo que le pasa entonces a Coré en la próxima lección. Amado Dios, gracias Señor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Padre porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, de acercarnos más hacia ti. Mientras estudiamos, te pedimos Padre que podamos aumentar nuestra intimidad espiritual, Padre, contigo, día tras día. Te agradecemos todas estas cosas, así lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.